Quiero compartirles una escritura que tenemos registradas en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 43 y 44. Oye bien, querido amigo y amiga que me escucha, porque las palabras de nuestro Dios son palabras de vida eterna y están puestas para nuestra instrucción, para que hallemos el camino a la vida. Bien, Juan capítulo 1, versículo 43 y 44 dice así: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y sobre estos versículos quiero compartirles algo en esta tarde. Dice que Jesús halló a Felipe y que le dijo: sígueme. Y sabemos que Felipe le siguió porque Felipe se convirtió en uno de los discípulos del Señor, en uno de los 12 apóstoles. Ahora dice que Jesús le halló en Betsaida, la ciudad también de donde era Andrés y Pedro. Jesús lo halló. Es que la Escritura dice que Jesús vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Y la Escritura dice que todo hombre sin Cristo está perdido. La Escritura nos dice en Isaías 53:6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino. Y en Eclesiastés capítulo 7 versículo 20 dice: ciertamente no hay hombre en la tierra que haga el bien y nunca peque. La Escritura dice que todos han pecado. Romanos 3:23. En otras palabras, todo hombre ha perdido su camino. Todo hombre ha torcido su camino delante de Dios. Como Israel torció también su camino. Y por eso dice Jeremías, en Jeremías capítulo 3 versículo 21: voz fue oída en las alturas, el llanto de los hijos de Israel, porque han torcido su camino. La realidad es que el hombre, el ser humano, se ha desviado de los caminos de Dios. Ha torcido su camino, se ha vendido al pecado, se ha esclavizado al pecado. Busca es las cosas de este mundo. Se volvió completamente terrenal
la mayoría, y se ha olvidado de Dios. Hay un gran abismo entre el Dios Santo y el hombre pecador. Pero Jesucristo vino a quitar el abismo causado por el pecado. Vino a buscar al hombre para mostrarle el camino. Por eso halló a Felipe en Betsaida y le dijo: sígueme. Jesucristo le dijo: sígueme a Felipe, porque le quería mostrar el camino hacia la vida eterna. Y Él es el camino. No hay otro camino hacia la vida. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Y para entrar en el camino hacia la vida eterna, hay que seguir a Jesús, a nadie más. Solo hay un camino hacia la vida, un camino para tener acceso al reino de Dios y a la gloria eterna. Porque no solamente Jesucristo vino a salvar del lago de fuego, no solamente Jesús vino a salvar de la condena que viene al hombre por causa de su pecado. El hombre, una vez peca, queda bajo una sentencia de muerte sobre su cabeza. La Biblia dice en Ezequiel 18:4, dijo el Señor: el alma del Padre es mía, así como el alma del Hijo. El alma que pecare, esa alma morirá. O sea, una sentencia de muerte sobre el pecador, la muerte de su alma. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Ahora bien, Jesucristo vino a salvarnos de esa sentencia de muerte. Él iba a llevar la sentencia sobre sí, el castigo que nosotros merecíamos, porque la justicia del Padre no se puede pasar por alto. Alguien tenía que pagar, y Jesucristo vino a pagar nuestra deuda, nuestra sentencia. Él vino para salvar, porque la Biblia dice que Dios no quiere que nadie perezca. Dios no quiere la perdición del que se pierde, Él quiere salvar. Él es un Dios salvador. Él es un Dios que salva. Por eso el rey David clamó en el Salmo 3: la salvación viene del Señor. La salvación viene del Señor. Lo mismo clamó Jonás en el vientre del gran pez. Léelo en la Biblia. Cuando Jonás también clamó, la salvación viene del Señor. Cuando él clamó a Dios, y Dios hizo que el pez lo vomitara en tierra.
Déjeme decirte, querido amigo, cuando Jesucristo llamó a Felipe y le dijo, sígueme, lo llamó para salvarlo, lo llamó para rescatarlo del poder de las tinieblas. Porque el que no está en Cristo está en un reino de tinieblas. Está en la corriente de este presente siglo malo. Está esclavizado a la corrupción que hay en el mundo a causa de los malos deseos, a causa del pecado. Pero cuando Jesús llamó a Felipe, lo llamó para salvarlo. Lo llamó para que en él encontrara el perdón, la salvación del lago de fuego y la vida eterna. Lo llamó para reconciliarlo con Dios, ya que solamente a través de Cristo el hombre puede ser reconciliado con Dios. ¿Sabías, querido amigo, que el hombre sin Cristo está en enemistad con Dios? El hombre sin Cristo está en enemistad con Dios. Por eso Pablo escribe en Romanos 5:10. Le escribe a los creyentes diciéndoles que ellos eran enemigos de Dios, pero que fueron reconciliados a través de la muerte de Cristo. Y les dice en Romanos 5:11 que ahora nosotros los creyentes nos gloriamos en Dios por Cristo Jesús, por quien hemos recibido la reconciliación. La Biblia nos dice en 2 de Corintios capítulo 5 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en Cristo reconciliando al hombre consigo mismo. Cuando Jesús llamó a Felipe, lo llamó para reconciliarlo con el Padre Eterno, para que él tuviera la paz, para que se le abriera la puerta a Felipe al reino de Dios. Pero Felipe le tenía que seguir. Dios nos hace promesas en Cristo, pero la fe le sigue. Felipe se tenía que levantar y seguirle, como hizo Mateo, como hizo Pedro, como hizo Andrés, como hizo Juan, como hicieron todos los discípulos. La fe le sigue. La fe toma su cruz y le sigue. Es que hay que obedecer a la fe. La fe es sinónimo de obediencia. La Biblia nos dice que debemos obedecer a la fe, porque la ira de Dios vendrá sobre todos los que no obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para el hombre que no obedece a la fe, que no obedece al llamado de Jesús, le espera es tribulación y angustia. Le espera es el abismo, el lago de fuego, donde irán a templar todos los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia lo dice. Los cuales sufrirán pena de eterna destrucción.
excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Léelo allí en 2 Tesalonicenses, capítulo 1. Nada bueno le espera al que no sigue a Jesús. Pero Jesús vino a mostrarnos el camino al perdón, el camino a la reconciliación con Dios, el camino al Padre, el camino a la gloria eterna. Porque hay una condenación, pero también hay una gloria eterna, la gloria de Dios, la gloria de nuestro Señor Jesucristo, donde entrarán en esa gloria todos los que le siguieron. Jesucristo ofrece al creyente salvación y gloria eterna. Como dice en la epístola a Timoteo, Pablo escribió: por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan salvación con gloria eterna. No solamente el Señor nos salva del lago de fuego, sino que hay una ciudad de oro, de piedras preciosas, donde será la habitación del creyente. Léelo, abre tu Biblia, Apocalipsis 21 y 22 la describe. Una gloria eterna, una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11:10. Al que le sigue, le espera la vida eterna, le espera la gloria eterna, le espera gloria, honra y paz, le espera la inmortalidad. Vale la pena levantarse y seguir a Jesús, como hizo Felipe. Felipe le siguió hacia el perdón, hacia la vida eterna, hacia la reconciliación con Dios, hacia la gloria venidera que se ha de manifestar, la gloria de Dios. Déjeme decirte, querido amigo, hoy el Señor te llama a seguirle, pero te llama a salir del pecado, a salir del mundo, de las cosas malas del mundo, de la corrupción que hay en el mundo. Iglesia significa asamblea llamada a salir. ¿A salir de qué? De las tinieblas, a salir del mundo, como Israel salió de Egipto. Iglesia significa una asamblea que es llamada a salir del pecado, del mundo, de las tinieblas, a salir para caminar con el Altísimo, para caminar con Dios. Y Jesucristo te llama hoy a salir. Sal del mundo para que vivas. Sal del presente siglo malo. Sal de las tinieblas. Pero déjeme decirte que sin la ayuda de Cristo no podrás salir. Necesitas a Jesús. Porque el hombre es un esclavo al pecado y a las tinieblas. Todo hombre para salir necesita a Jesús. Él es el libertador. Él es el redentor. Redentor significa
el que rescata mediante el pago de un precio. Jesucristo puso su vida para rescatarte del pecado, del dominio de las tinieblas. Pero como los cohetes que son enviados, por decir algo, a la luna, tienen que tener poder, motores poderosos para desprenderse de la gravitación de la Tierra, o si no quedan en la órbita de la Tierra. Así, el hombre necesita el poder de Cristo para desprenderse de las tinieblas, para romper el yugo del pecado en su vida, para ser libre. Por eso Jesucristo dijo: el que hace pecado es esclavo del pecado, pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesucristo te puede liberar. Él es el que vino a rescatar, a liberar, a transformar, a perdonar, a salvar. Pero tienes que seguirle a Él. El Señor dijo, y termino con esto, en Mateo 16, 24 al 26. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Mas el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Muchos no quieren perder su vida de pecado. Eso fue lo que quiso decir el Señor: el que quiera salvar su vida, la perderá. El que no quiera perder su vida de pecado, el que quiere seguir pecando, no quiere perder su vida. Pero el que la pierde por causa de Él, el que dice, yo me arrepiento, yo sigo a Cristo, que está dispuesto a abandonar el pecado, ese la va a hallar. Hoy es el día de salvación. Hoy el Señor te llama a sus caminos. Te llama a ti, querido amigo y amiga que me escucha. El Señor dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor toca la puerta de tu vida. Él toca la puerta de tu corazón. Solamente déjalo entrar. Déjalo que Él empiece a reinar en tu vida. Él te cambiará. Él romperá el yugo del pecado. Él te perdonará y te abrirá la puerta a su reino. Su sangre nos limpia de todo pecado, dice la Biblia. Y esa sangre fue vertida hasta para el más vil pecador. Porque Dios no hace acepción de personas. Él es rico en misericordia para con todos los que le invocan. Tu pecado puede ser perdonado.
puede ser lavado, limpiado, solamente a través de la sangre de Cristo es limpiado. Hoy reconcíliate con Dios a través de Cristo, el amado Hijo. Voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega para el que quiera recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. El Señor está aquí. Él dijo: donde hay 2 o 3 de vosotros reunidos en mi nombre, yo estoy en medio. Él está aquí y Él quiere tomar tu vida. Aunque no lo veas, Él está aquí. Su espíritu llena los cielos y la tierra. La Escritura dice que con el corazón creemos, pero con nuestra boca le confesamos para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Salvo de qué? De la condena. Bien, si lo quieres hacer, dile así al Señor: ¿por qué debes hablar y orar y hablar con palabras? Porque Jesús dijo: cuando oréis, decid así. O sea, hable, dígale. Bien, si lo quieres hacer, dile así al Señor. Él está aquí. Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de ti. Pero creo, Señor Jesucristo, que tú eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados. Creo que resucitaste triunfante de entre los muertos y que vives para siempre. Ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero una nueva vida. Quiero empezar a caminar contigo. Por eso hoy te recibo en mi vida como mi Señor, como mi Dios y como mi Salvador. Lávame en tu preciosa sangre de todos mis pecados y perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. Escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida y salva mi alma. Hoy yo renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida. Y someto mi vida y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Cámbiame, lléname de tu Espíritu Santo y dame una nueva vida. Gracias, Padre bueno, Padre de la gloria, por enviar a tu Hijo al mundo para salvarme. Hoy recibo tu salvación y el perdón de mis pecados a través de tu gracia
y a través de la fe en tu Hijo Jesucristo. Y en su nombre te doy gracias por la salvación de mi alma. Amén y amén.